Este video va a requerir de tu completa honestidad respecto a la religión que hoy día profesas, ya que debes someterla a examen con el parámetro bíblico que será entregado en unos segundos. Sí, con el parámetro bíblico, tal como lo escuchas, el estándar o canon o la vara de medir será la propia Biblia, por lo cual no debes engañarte haciendo una defensa corporativa de tu religión. En efecto, Apocalipsis capítulo 11 versículo 1 dice que en los tiempos postreros el templo de Dios y las personas que adoran en él serán medidos con una vara a fin de verificar si estarían cumpliendo con los estándares que dejó la Biblia y el propio Señor Jesús para su iglesia. Tal como ahora veremos, la marca que identifica al cristianismo verdadero e incontaminado es aquella que caracterizó a los cristianos del primer siglo: el amor. El investigador bíblico presenta Agape, el amor que en las religiones cristianas murió. Si usted compara la forma de vivir de los cristianos del primer siglo con la forma en que viven los miembros de las religiones autodenominadas cristianas de hoy, no podrá negar que en aquellos tiempos imperaba el amor y la solidaridad, y hoy rige la indiferencia y el egoísmo. Veamos el fundamento bíblico de tal afirmación. El Evangelio según Juan, capítulo 13, versículo 35, señala que el sello o la marca que identificaría al cristianismo sería el amor que se tendrían entre sí los cristianos, o el amor que se tendrían unos con otros los hermanos en la fe. En efecto, el texto dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Ahora bien, la palabra amor que se encuentra en este versículo etimológicamente proviene de la palabra griega agape, a la cual la concordancia de James Strong le asigna el número 26 y que denota afecto o benevolencia, festín de amor, festín de amor. Nótese que según el diccionario enciclopédico bíblico ilustrado de Ropero Triviño Martínez, en su página 80, existen 4 tipos de amor en la lengua del griego antiguo. La primera de ellas es el amor agape o amor ágape, asociado al amor de origen divino, espontáneo y no egoísta. En efecto, el amor espiritual no es fingido, mecánico, a base de formalidades y protocolos, y además, siempre pensando en dar, no solo en lo material, sino en lo afectivo, emocional, etc. El segundo amor es el filía, que es el amor de amigos, que incluye amistad, aprecio e intimidad. El tercer amor es el eros, que es el amor de carácter sexual y pasional. Finalmente, el cuarto amor es el estorgé, vinculado al amor familiar, de padres a hijos y viceversa, por ejemplo. Lo central es que el amor de Juan 13:35 es el agape, que es el amor del tipo divino o espiritual que se deben tener los cristianos entre sí. Conforme a la primera acepción del diccionario de la Real Academia Española RAE, la palabra agape significa comida fraternal de carácter religioso entre los primeros cristianos, destinada a estrechar los lazos que los unían. Ahora, ponga mucha atención, pues de la propia Biblia le mostraré cómo mediante la apostasía predicha por Jesús
en Mateo capítulo 13, versículos 24 al 29 y 36 al 43, los falsos maestros que fueron empoderados en el concilio de Nicea, organizado por el pagano emperador romano Constantino en el siglo IV, año 325 de la era cristiana, contaminaron la pureza del cristianismo, entre muchas cosas, acabando con el amor agape entre los cristianos, y para ello nos remontaremos al cristianismo del primer siglo. El libro de Hechos, capítulo 2, versículos 42 y 43, nos dice que los cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, o sea, eran consecuentes con la fe, practicaban lo que predicaban. Pero aquí viene la parte clave, donde usted se dará cuenta que los miembros de las religiones cristianas dejaron de vivir de la forma en que lo hicieron los cristianos del primer siglo. El versículo 42 dice que esos hermanos espirituales vivían en la comunión unos con otros. Sí, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Se fija? ¿Viven hoy los cristianos en comunión unos con otros? No solo con sus mejores amigos, sino con todos los miembros de la iglesia. Según la primera y segunda acepción del diccionario RAE, la palabra comunión significa participación en lo común, trato familiar, comunicación de unas personas con otras. Se puede lograr la comunión con todos, no con 2 o 3, con todos los miembros de la congregación, en unos pocos minutos después que termine el culto, la misa o la reunión. Por supuesto que no. El llegar a conocer y tratar íntimamente a cada miembro de la comunidad y luego estar al tanto de lo que le ocurre en su día a día, no se logra viéndolo dentro de la masa de hermanos un par de veces a la semana. El versículo 43 dice que la propia conducta, la comunión, el cariño fraternal que se tenían entre sí los cristianos, causó temor en los no creyentes. Se impresionaron al ver esta clase de amor agape, distinta a las otras 3 clases de amor que ellos conocían, a saber, filía, eros y estorge. Hechos 2:44 señala que los miembros de la congregación estaban juntos y tenían en común todas las cosas, o sea, compartían de manera efectiva lo que tenían. El versículo 45 añade que vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Note por favor que lo que donaban los miembros de la congregación lo repartían a todos los miembros según la necesidad de cada uno. ¿Se fija? Lo donado no era para comprar terrenos, construir templos o hacer compras corporativas. Era para las necesidades de los propios hermanos en la fe. Para las necesidades de los propios hermanos en la fe. Resulta inevitable decir de paso que para los cristianos no rigen los diezmos, el 1% o cualquier cuota fija que se les quiera imponer o inducir por medio de entregarles un papelito para que comprometan de antemano un aporte mensual. La segunda a los Corintios 9:7 señala que cada uno debe dar como se lo propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, producto de presiones, porque Dios ama al dador alegre. En definitiva, las donaciones, ofrendas o dádivas son de carácter voluntario, sin indicación de monto o frecuencia. Así era en el primer siglo. Ahora veremos algo sorprendente respecto a la vida comunitaria que practicaban los cristianos del primer siglo. En efecto, Hechos 2:46
nos dice que ellos asistían cada día al templo para perseverar unánimes, pero además partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. O sea, después del culto a Dios en el templo, compartían en las casas, partiendo el pan y comiendo juntos, no en un acto de Eucaristía o cena del Señor, sino en una comida fraternal. ¿Se acuerda que el diccionario RAE define al vocablo agape o ágape según el diccionario RAE como una comida fraternal de carácter religioso entre los primeros cristianos destinada a estrechar los lazos que los unían? Bueno, el efecto de aquellas comidas de hermandad les daba y les dejaba alegría en el corazón y los impelía a alabar a Dios, lo cual, según el versículo 47, les hizo ganar el favor de todo el pueblo. Note además que ese bonito espíritu de hermandad resultó agradable al Señor, por lo cual añadió cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Se da cuenta? Que la iglesia crecía por la bendición de Dios y no solo porque los frutos de su trabajo de evangelización eran proporcionales al esfuerzo y tiempo invertido, como si se tratara de una fábrica textil. O sea, el crecimiento estaba subordinado al amor, porque evangelizar, usando a los hermanos como si fuesen esclavos de una plantación algodonera, punceteándolos a dar más y más, mirándolos como si fueran máquinas de hacer nuevos discípulos, sin velar por ellos, ni conocer sus necesidades, ni satisfacerlas, sin compartir diariamente con ellos, ni velando por sus carencias emocionales, ni visitándolos en sus casas, ni invitándolos a la propia, sería usarlos para mero proselitismo, para llevar a cabo una evangelización sin amor, lo cual, según la primera a los Corintios 13, 1 y 2, sería como metal que resuena en manos de personas que no son nada. Por ello, en muchas religiones ya nadie quiere evangelizar, aunque sea un mandato cristiano. La historia del primer siglo sigue, pero esta vez narrada por Hechos, capítulo 4, versículos 32 y 33, que ratifica lo ya dicho en el sentido que los cristianos miembros de la congregación tenían todas las cosas en común, dirigidos por apóstoles que testificaban de la resurrección de Jesús, no desde lujosas y acomodadas sedes centrales o viviendas de lujo financiadas con los aportes del rebaño, entre los cuales muchos donantes ofrenden en condición de miseria y siendo manipulados con el ejemplo de la viuda pobre de Lucas 21, 1 al 4, que ofrendó todo lo que tenía, pero en un contexto anterior a la fundación de la iglesia cristiana con las nuevas normas del amor agape. O sea, que si esa viuda pobre hubiera ofrendado las 2 moneditas en tiempos cristianos, le hubiesen llegado de vuelta y multiplicadas de la mano de la misma congregación, para que ya no esté en miseria esa pobre viuda, y no hubiese sido destinada a financiar con dinero de las ofrendas una vida acomodada en paraísos privados solo para los líderes y su círculo cercano. Paraísos privados solo para los líderes y su círculo cercano. Por esa razón, usar las ofrendas para que nadie tenga necesidad traía la gracia en abundancia sobre los hermanos cristianos, ya que Dios bendecía tal arreglo. Hechos, capítulo 4, versículos 34 y 35 señala que no había entre ellos ningún necesitado,
Note por favor, no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. ¿Para qué? ¿Para comprar terrenos? ¿Para construir edificios o templos? ¿Para construir hermosas y acomodadas viviendas solo para los líderes de la religión? No, no. El dinero recaudado era para repartirlo entre los propios miembros de la congregación, según las necesidades de cada uno. Por lo anterior, ¿es correcto invertir en edificios, ignorando la miseria de los miembros de la congregación? No es correcto. Eso sería una inmoralidad, según lo escrito en Santiago, capítulo 2, versículos 16 al 17, Hechos, capítulo 2, versículos 42 al 47 y Hechos 4, 32 al 35. En cuanto al corporativismo religioso, el diccionario RAE define a la palabra malversar como apropiarse o destinar los caudales públicos a un uso ajeno a su función. Repito, apropiarse o destinar los caudales públicos a un uso ajeno a su función. Esto quiere decir que un dinero recibido con un propósito específico no puede usarse en algo distinto. Eso sería malversar. O sea, los líderes religiosos no deben usar el dinero destinado a satisfacer las carencias del rebaño para construcciones corporativas mientras existan ovejas en necesidad. Así que la próxima vez que tus líderes religiosos te pidan dinero para construir o comprar bienes de capital, diles que bíblicamente no se puede mientras existan ovejas con necesidad material. ¿Qué hay si tus líderes religiosos quieren usar las ofrendas para su propio beneficio? Eso sería una malversación, que según el diccionario RAE es un delito que cometen las autoridades o funcionarios que sustraen o consienten que un tercero sustraiga caudales o efectos públicos que tienen a su cargo. Eso, por ejemplo, cuando compran vehículos para su uso personal con las ofrendas de la congregación. La próxima vez que tus líderes quieran usar las ofrendas para construirse hermosos lugares para vivir, pregúntales si es para todos o solo para ellos y su séquito personal. ¿Ves este sencillo dibujo que tiene por título Agape? Representa lo que hacían los cristianos del siglo I en cuanto a compartir en sus casas comidas para poder estar juntos, conocerse íntimamente y asegurarse de que nada o que nadie estuviese en necesidad. Sí, que nadie estuviese en necesidad. Ellos lo hacían todos los días, sin excluir a nadie, porque eran una comunidad que se cuidaba amorosamente en el amor de Dios, que es el amor agape. ¿Es eso lo que vemos hoy día en las religiones cristianas? ¿Serás sincero en tu respuesta o harás una defensa corporativa de tu religión sin un sentido de apego a la verdad, aunque duela? El amor agape no es saludarse 2 veces a la semana después del culto y luego marcharse a casa sin saber del resto hasta la próxima reunión. El amor agape nos hace cuidar diariamente de cada hermano espiritual, no solo en sentido material, sino emocional,
conviviendo diariamente con ellos, aunque cada uno tenga su propia casa. Ya vendrá el dueño del rebaño, que lo compró con su propia sangre, a pedir cuenta a los pastores si han cuidado bien a las ovejas que les encargó y por las cuales él sufrió y murió, a decirles que el cristianismo es una forma de vida, no una religión.